Queridos amigos y amigas, continuando con el programa del 16º Encuentro de Geógrafos de América Latina, esta vez hemos invitado a una personalidad de nuestro país, es el doctor Raúl Prada, que justamente toca el tema de epistemología de la geografía. Ustedes saben que uno de los ejes temáticos del Encuentro de Geógrafos de América Latina es justamente la epistemología de lo que es la geografía. Distinguido doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le agradezco, personalmente un admirador, y también le agradecería que nos comente sobre su exposición sobre la epistemología de la geografía. Muchas gracias a ustedes. Más bien, siempre he sido una especie de fan, ¿no ve?, de la carrera de geografía, porque me imaginaba y me sigo imaginando, y además ahora estoy seguro de que es muy importante desde el punto de vista de que crea una mirada del espacio, pero una mirada del espacio a partir precisamente de las distintas sensibilidades, podemos decir, de los saberes geográficos, que ya tiene una buena historia. Y por otra parte, por los aportes que han dado las distintas corrientes de geografía, yo diría sobre todo las latinoamericanas, a partir de Milton Santos, ¿no?, que se crea una especie de geografía afectiva, una percepción geográfica desde la sensibilidad, una fenomenología de la percepción geográfica que permite otro tipo de lecturas, yo diría de los espesores territoriales más que del espacio. Entonces, a partir de ahí yo creo que no solamente los latinoamericanos, sino yo creo que gran parte del mundo puede sentir que la geografía toca ciertas realidades, ciertas complejidades, ciertas dinámicas complejas que permiten una mejor interpretación de nuestras realidades. Entonces, yo siempre he sido partidario, sobre todo cuando tenían el programa de la geografía cuantitativa y después cuando tuvieron el programa de geografía humana bajo la dirección de Hubert Mazurek. Entonces, creo que la carrera de geografía es sumamente importante. Lo que planteo es una especie de independencia de la geología. Les digo esto a los geólogos para molestarlos un poco. Aunque la geología ya tiene una visión de los espesores en términos más estáticos, ¿no?, de los estratos, de las estratificaciones, de las sedimentaciones, pero no tiene todavía la ductilidad y la movilidad que tiene la geografía, que ha logrado la geografía. Ahora, yo creo que la geografía le falta incorporarse al pensamiento complejo, a la epísteme compleja, que es la epísteme que estamos nosotros incursionando, pero además forma parte ya no solamente del nuevo pensamiento, sino de las transformaciones que ha logrado el cisma de la física cuántica y las físicas relativistas han logrado un cisma y transformar nuestra perspectiva, o sea, una perspectiva en la que se han quedado la mayoría de las ciencias, la filosofía, todas las ciencias sociales, las ciencias humanas, a excepción, digamos, de lo que podremos llamar una especie de multidisciplina, que es una criatura del pensamiento complejo, que es la ecología, que ya es pensamiento complejo, no el medio ambiente. La geografía medioambiental todavía sigue pensando en los planos, todavía sigue en las epístemes de la modernidad, en los esquematismos dualistas de la epísteme de la modernidad, es decir, aquellos esquematismos dualistas que de alguna manera muestran los contrastes y de una manera muy simple, quizás racional. No, el pensamiento complejo es el pensamiento de la articulación compleja, de la integración compleja, de la imbricación y sobre todo, desde el punto de vista ya del espacio, de la integración planetaria, del multiverso, de la sincronización y resincronización del multiverso, y en ese sentido que se llama, estamos ante, digamos, la perspectiva de un pensamiento complejo que se hace cargo del espacio-tiempo, de los tejidos del espacio-tiempo. Entonces, a la geografía le falta eso. Es decir, a pesar de todas las transformaciones, yo diría de toda la arqueología, de los saberes, de las ciencias, de las técnicas, de la geografía, le falta eso. Le falta una visión compleja, de la complejidad. Le falta pensar el espacio-tiempo.
tendríamos que tener una especie de geocronología, ¿no ve? Ni siquiera geografía, ni siquiera geología, ¿no ve? Claro. Sino una geocronología, es decir, un pensamiento del espacio-tiempo, de los movimientos y las dinámicas del espacio-tiempo en el planeta. Eso ya es la ecología, no el medio ambiente, no la geografía medioambiental. Además, la ecología en la forma del pensamiento complejo, como ya lo transmite Edgar Morin. Entonces, yo creo que sí, que se llama podemos hacer una revisión muy rica de las corrientes geográficas, de sus debates, de sus discusiones, además de su activismo, porque hay una geografía activista, una geografía libertaria. Los grandes geógrafos han sido anarquistas, Kropotkin, ¿no? Que se llama, estos geógrafos han empezado ya de mucho tiempo atrás, antes que la geografía humana, una visión social del espacio. Antes que la propia geografía cuantitativa, ya pensaban el espacio como producto social. Es decir, no era la visión estática del espacio, que es la geografía corológica, ¿no? La geografía escolar que se enseñaba, ¿no? Durante el anterior jefe de carrera, una visión estática de la geografía, de mapas estáticos. Eso no es la geografía, no puede ser la geografía, menos después de Milton Santos. Entonces, cuando nosotros asistimos a los dilemas de la geografía, a sus aportes y también a sus síntesis, porque de alguna manera, a pesar de que los geógrafos cuantitativos que revolucionan la mirada geográfica desde los instrumentos técnicos y desde la cuantificación, que es muy importante, y estaban peleándose con los geógrafos humanos, ¿no ve? Sí. Esa era siempre hay esa pelea. Sí. Esa pelea que se llama logran síntesis importantes. Unos, los geógrafos humanos, incorporan los instrumentos técnicos y los otros incorporan la visión social e histórica. No puede dejar de tener una visión histórica la geografía. Y la visión histórica no puede ser la visión de los historiadores, sino la visión de lo que podemos llamar, por lo menos provisionalmente, la temporalidad de las dinámicas territoriales, ni siquiera espaciales. Porque la geografía todavía tiene esa visión del plano, aunque se mueve. No hay plano, lo que hay es una esfera. Pero por otra parte, además de una esfera, lo que tenemos son espesores, rugosidades. Es que estratos. Necesita entrar de lleno a esa visión que tiene contenida la geografía. Obviamente no podemos hacer ahora una especie de exposición larga de la arqueología, de todas las corrientes de la geografía, pero podemos dejar, digamos, estos apuntes, invitando a la gente a que vengan a un debate, a asistir a las exposiciones que tienen que ver precisamente sobre la comprensión de nuestra facultad de habitar nuestro planeta, pero también de defender la vida. Doctor, tal vez usted me ayude a entender algo que yo he percibido en el mundo sobre las carreras de geografía. Normalmente en los países desarrollados, vamos a decir, en Europa, en Estados Unidos, las carreras de geografía he percibido que son grandes. Hace 2 semanas era el encuentro anual de geógrafos americanos, que normalmente participan entre 8.000 a 12.000 personas, y son cada año, o sea, el ritmo es bien fuerte. Y participa gente, ahora por ejemplo hubo mucha gente de China que estaba participando. Y en Latinoamérica los encuentros, bueno, son igual grandes, pero más pequeños. Y a nivel de carreras, nosotros trabajamos, sabe, con los franceses, nos decía que al año, como dato, salen doctorados 3.000 geógrafos al año en Francia. En Bolivia no pasamos de los 5 egresados geógrafos. Y usted sabe que en nuestro ámbito, sobre todo en el área andina, Perú, no tanto Chile, sino Ecuador, Bolivia, los geógrafos somos como bichos raros, ¿no? O sea, uno dice, ¿qué hacen? Hacen mapas, son profesores. O sea, la geografía no está intrínsecamente ligada en el sentido común de las personas ni de los tomadores de decisión. Sin embargo, en nuestro continente, ya en Latinoamérica, en Brasil, ustedes saben que en el encuentro hay 80% de asistentes en Brasil, casi todo el evento va a ser en portugués. Le han metido fuerza a estudiar la geografía, a analizar la geografía desde la academia. ¿Y por qué habrá ese contraste? ¿Por qué cree que, por ejemplo, en los países desarrollados le meten fuerza a estudiar, a analizar temas geográficos, y en nuestro ámbito
en nuestra región, en países en desarrollo, que estamos, y sobre todo yo he visto en el área andina, que en otras entrevistas hemos visto que también ha sido resultado de las dictaduras que han cerrado lo que es las carreras, por ejemplo, de geografía. Claro. ¿Por qué no se fomenta esto en la academia? ¿Por qué cree que hay ese contraste de estudiar geografía? Claro. Ahora, yo veo, digamos, dos razones, podemos decir, o causas, que no hablan, digamos, mal de nuestro retraso, por lo menos en una de ellas, y la otra razón quizás habla mal de nuestro retraso. En el primer caso, que es un caso sintomático, en los países desarrollados le han dado impulso a la geografía a partir de la geopolítica. Y la geopolítica es obviamente yo no diría ciencia, porque está detrás en realidad de la geografía, no llega, no tiene el alcance epistemológico que tiene la geografía, pero le han dado institucionalmente ese tupé, estatalmente ese tupé por razones de dominación. Es decir, la geopolítica, digamos, ha sido el impulso en los países desarrollados para, digamos, desprender, desplegar, desenvolver estudios de la geografía, pero usando la geografía como un instrumento de dominación, sobre todo imperialista, ¿no ve? Entonces, que se llama, y bajo, digamos, esas concepciones, yo diría anacrónicas del espacio, muy retrasadas respecto a la geografía, es decir, el espacio como objeto de dominación, pero además en un espacio plano, un espacio además poblado de fuerzas militares, un espacio que podría ser el espacio indispensable para un Estado, es decir, concepciones que yo diría son ideológicas, que no son científicas y que en realidad se retrasan respecto a los desarrollos que tiene teóricamente, investigativamente, descriptivamente y técnicamente la geografía. Pero le han dado importancia a la geopolítica, hasta nuestro vicepresidente habla de geopolítica sin entender muy bien qué es geopolítica y mucho menos geografía. Tiene un texto calamitoso y lamentable que es este texto de la geopolítica de la Amazonía, ¿no? Sin conocer la Amazonía, dice algunas barbaridades, ¿no? Que tienen que ver más bien con cuestiones históricas, sus interpretaciones históricas de lo que hacían, que se llama las misiones, y de lo que hacían los hacendados allí, como si eso se repitiera textualmente ahora, ¿no? Es decir, sobre todo en el caso del Tinis, donde, que se llama, los pueblos nativos, los pueblos indígenas estaban defendiendo su bosque, su territorio. El vicepresidente sacó una geopolítica, ¿no? Una geopolítica que supone que tiene que evitar que la burguesía cruceña, que se llama, avance y tenga dominación sobre el espacio amazónico, cuando ellos son los mejores aliados de la burguesía cruceña y la burguesía cruceña es el mejor aliado del gobierno. Es decir, esas cosas que se llaman son no solamente patéticas, sino son los síntomas de cómo se usa, primero, algo que no conocen, que es la geopolítica, y mucho menos, digamos, la geografía, y por lo tanto acercan la geopolítica a la geografía, que no tiene nada que ver. Entonces, la primera razón que en los países europeos y en Estados Unidos se haya desarrollado, primero, la geografía sí por eso, pero es una manera de nacer subordinada. La geografía en realidad nace precisamente de manera política. Claro. La geografía nace de manera comprometida, primero por los anarquistas. Los geógrafos anarquistas eran muy buenos, y a partir precisamente de la consideración del espacio tratan precisamente de munir a la población con instrumentos de defensa y de movilización. Resultado de parte de ese desarrollo es, y además incorporando una visión integral que tenía Humboldt, ¿no? El geógrafo Humboldt, una visión integral y armónica de la geografía. Harvey, que es marxista, digamos, retoma de una determinada manera, digamos, esas tradiciones y le da un enfoque, obviamente, desde el materialismo dialéctico a la geografía, que está bien en el sentido de que sí recoge grandes tradiciones de la geografía, pero se queda en una visión todavía limitada por el marxismo. Es decir, es limitada, ¿por qué? Porque todavía si el marxismo sigue pensando en la linealidad histórica y sigue creyendo en el espacio geográfico como si fuera plano, a pesar de los aportes, digamos, sociales, le cuesta, incluyendo a Harvey, pensar, digamos,
el tejido territorial, climático, ecológico, corporal y social. Le falta pensar eso, que ya tiene como elementos la geografía. ¿Quién es el gran geógrafo que ha revolucionado esto y que ha incorporado como experiencia y como discurso? Es Milton Santos, el más grande geógrafo que hay y que lo han reconocido los franceses. Lo terrible, y aquí viene la crítica, es de que los latinoamericanos no hemos retomado a Milton Santos, y Milton Santos ha revolucionado la geografía francesa. Hubert es un producto precisamente de Milton Santos. Entonces, ¿qué nos ha pasado? O sea, ¿por qué somos tan enajenados, tan extraños de nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros habíamos producido una revolución? Es importante retomar a Milton Santos, y creo que Milton Santos ha ocasionado precisamente el nacimiento libertario, el nacimiento positivo de la geografía, porque yo creo que ese impulso le ha dado la geografía en Brasil. Y es importante que estén los brasileños, porque precisamente tenemos eso, uno de los maestros, artífices de la contemporánea geografía. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que el IRD y la investigación que hace Hubert sobre el espacio andino ya recoge todo esto, recoge Milton Santos, pero además se asombra ante, digamos, lo que nos ofrece la territorialidad andina, y trata de, digamos, de darle no su lugar, sino también una explicación. Y otro geógrafo que siempre lo he querido y lo he respetado y me ha asombrado, sobre todo desde que ha hecho el programa, es el ingeniero Galopo. Galopo, digamos, tiene no solamente la erudición de las corrientes, y es un buen profesor, también es un buen investigador, además tiene algo que realmente es respetable en todos los que se dedican a esto: la humildad. Exacto. Sí, es humilde, no se hace pompas de nada. Y últimamente he leído el texto que han producido ustedes, que realmente es importante, este texto sobre los paisajes antrópicos. Exacto. Ya es una lectura de los tejidos. Entonces ustedes están recogiendo también la tradición de Milton Santos, esta tradición, digamos, que ya vincula la rugosidad de las dinámicas territoriales, y además, sobre todo, leer desde un concepto tan importante en geografía, que es el paisaje desde los tejidos, desde las densidades. A mí me ha impresionado el trabajo que han hecho, y creo que aquí en Bolivia sí tenemos una tradición que está en el ingeniero Galopo, y otra tradición, y esa tradición está generándose en esta carrera. Es una de las carreras más importantes de la universidad. No solamente es una carrera que debemos defender, sino que tenemos que apoyarla, y con todo, es decir, porque tenemos que conocernos en nuestro espacio-tiempo. Exacto. Doctor, usted mencionaba a Milton Santos. Justamente Milton Santos es el que ha creado los EGALES, el primer encuentro de geógrafos de América Latina. Se lo hizo en Brasil y fue fomentado por Milton Santos, ¿no? Hasta más o menos el 2001. Y bueno, es importante. Le comento también que a nivel latinoamericano, justamente los brasileros participan masivamente en este EGAL, porque son los, vamos a decir, los hijos, ¿no? Los herederos de la escuela miltoniana. Sí, hijos y nietos de la escuela miltoniana, le han llamado ya. También hemos visto una autocrítica, por ejemplo, que en Latinoamérica no teníamos corriente ni escuela, ¿no? geográfica. En el mismo país, en Bolivia, no tenemos, o sea, un rumbo, crear una corriente geográfica, una escuela, que de eso bien saben los filósofos, por ejemplo, ¿no? Cómo se crea una escuela, cómo se crea una corriente. Cosa que en Latinoamérica recién se está construyendo como un pilar, que es Milton Santos. A comparación de, digamos, Europa y Estados Unidos, como le comentaba, todo lo que yo he leído, por ejemplo, de estudiante, tanto en geografía humana, geografía física y geomática, es Estados Unidos, Europa. Esa es la lectura que tenemos como geógrafos, como carrera de geografía. Muy pocas veces, y recién a partir de los últimos años, estamos empezando a leer lo que es Milton Santos, ¿no? Y bueno, los escritores nuevos, incluso de Cuba, que están empezando a expresarse sobre qué es la geografía en Latinoamérica. Y como decía Milton Santos, la geografía del tercer mundo, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, y cómo nosotros en Bolivia podríamos crear una corriente. ¿Cuáles serían los requisitos para crear una corriente, una escuela, una filosofía de geografía, que no la hay, ¿no? ¿Cómo podríamos? Bueno, Milton, a lo que hay que preguntarle Milton Santos, ¿de dónde genera esa geografía perceptual, esa fenomenología de la percepción geográfica, esa geografía afectiva, que yo llamaría una geografía vital,
¿De dónde? De su experiencia social, de su pueblo, claro, de sus vivencias, y obviamente rompe, digamos, los límites y los obstáculos epistemológicos de las geografías eurocéntricas. ¿En qué sentido? No por ser eurocéntricas, porque yo no tengo esa posición. Yo creo que estamos en un mundo y este mundo tiene que entenderse como integralidad. No creo en el discurso decolonial, aunque estoy contra la colonización y soy parte de la descolonización, pero no creo que se pueda partir el mundo. Somos un mundo imbricado. Entonces, Milton Santos parte de eso, es decir, y logra, digamos, superar a una geografía todavía restringida, sus conceptos muy estáticos, muy rigurosos, muy encasillados. Logra darle dinámica, vitalidad y vida a la geografía, y eso es lo que tenemos que hacer. En realidad nosotros tenemos una geografía en lo que podemos llamar la intuición social. Somos, pues, nuestro cuerpo, por ejemplo, yo digo, tenemos malos profesores de matemáticas, ¿cómo van a hacer asustar a los chicos con matemáticas? Nuestro cuerpo ya es matemático, para pararnos, nuestro cuerpo está calculando, eso es matemática. Entonces, nosotros también tenemos una especie de geografía implícita. Lo que tenemos que hacer es soltarnos, romper mitos, los grandes profesores, las grandes escuelas, los grandes maestros. No, el cachafaz de Harvey es igual que nosotros. Ese ya hay que decirles a los chicos, no podemos asustarles a los chicos porque los inhibimos, los cachamos. Y tienen nuestras capacidades, tienes que soltarte, como bailar. ¿Sí? El buen bailarín es el que no tiene complejos absolutamente nada. Entonces es un buen bailarín. Entonces, así ocurre, un buen geógrafo va a ser el que no tiene complejos de nada. Milton no tenía complejos. Milton, un un brasilero, ha logrado revolucionar la geografía. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque aquí la geografía tiene que liberarse de la institucionalidad. Porque en nuestras facultades, en nuestras universidades, en nuestras escuelas, castramos a los chicos y a las chicas. Así de simples. Les dicen, hacer una tesis es una cosa difícil, aquel libro es la cosa, aquel es un mito, es un sabio. Esos son mitos, igual que nosotros. Lo que tenemos que hacer es soltarnos, no podemos castrar a los chicos, y la geografía tiene que hacer eso. Sí, retomamos lo de Milton Santos, pero además que yo creo que es muy importante reflexionar sobre nuestras experiencias. Ahora yo termino con esta partecita. Hemos seguido haciendo geografía. Los colombianos, por ejemplo, han hecho una geografía del conflicto impresionante, de toda la guerrilla, de todo lo que está pasando del narco, y están estudiando las fuerzas, porque su experiencia así dura, hace una experiencia de una guerrilla que ha durado como casi 50 años, un poco menos que los 100 años de soledad. Entonces, los colombianos obviamente están sacando afuera, están tratando de pensar su espacio, pero a partir precisamente de esta experiencia tan fuerte que es la guerra, la guerrilla, la resistencia a la toma de comunidades por parte de los malditos hacendados y la toma por parte de los narcos. Se han tenido que defender primero los campesinos, así se formó esa guerrilla. Entonces, ¿qué se llama? Entonces tenemos ahí geografías empíricas y técnicas, geografías que se están desarrollando y están haciendo sus propios mapas. Eso, se está desarrollando toda una teoría tremendamente sugerente, quizás por nuestra sensibilidad. ¿Qué tenemos como ventaja? Nuestra sensibilidad. Todavía tenemos nuestra sensibilidad, aunque algunos que somos sensibles lo hacemos en nuestro cuarto, ¿no ve? Pero es mejor ser sensible y expresar a todo el mundo, porque de eso se trata, de dar afecto a todo el mundo, y no solamente a todo el mundo en el sentido de los humanos, no, a todo el mundo en el sentido de todos los otros seres orgánicos. Esa es la ecología. Entonces yo creo que la geografía tiene mucho que hacer, así que tienes mucha responsabilidad. Sí. Bueno, nosotros personalmente en el trabajo normalmente nos convocan para hacer mapas, ¿no? Porque todavía en el sentido común de la gente, de las instituciones públicas, sobre todo los ministerios, no saben todavía que el geógrafo puede llegar a pensar, pero también parte de la academia, como usted dice, de que fomentemos un poco sobre pensar el espacio, pensar la ecología. He visto, por ejemplo, dos temas puntuales, que sería, por ejemplo, el BALA, ¿no? El proyecto del BALA y el proyecto del TIMNIS. Hay una parte que dice que, bueno, hacer el camino va a hacer surgir la economía. Por otro lado llegan los ambientalistas, ¿no? Que dicen que no hay que matar ni una mosca ni tocar a las comunidades ancestrales que están ahí. Entonces, tenemos dos posiciones bien fuertes que nosotros como geógrafos estamos transversales y nos ponemos en la situación, digamos, del economista,
¿no?, que quiere desarrollar ese lugar haciendo un camino pavimentado o haciendo una represa, y por el otro los ambientalistas que no quieren que se toque ni una mosca. Entonces, a veces las soluciones pueden ser de diálogo, ¿no?, y de conocer transversalmente eso. ¿Usted qué opina sobre esos puntos de vista que se deberían tener desde la geografía como espacio y equilibrando esos dos elementos, lo social, lo físico, lo natural? Sí, me parece que es una pregunta bien importante. La pregunta que tenemos que hacernos sobre esa pregunta es que, bueno, la sociedad, el capitalismo, todo eso, bueno, ¿de dónde emergió? Emergió de este planeta. Entonces forman parte, obviamente, de las ecologías. El problema es que la modernidad, los pensadores de la modernidad, la racionalidad de la modernidad, se ha creído que está en otro planeta, en el planeta racional, sí, de los conceptos, de lo abstracto. Es imaginario eso. Y han creído que el hombre es el fin de la evolución y que la tarea del hombre es dominar la naturaleza. Exacto. O sea, estos cachafaces, claro, se han inventado un dualismo que legitima su dominación y en realidad su destrucción de la naturaleza. Pero además son tan chiflados, porque eso no tiene, digamos, salida racional en verdadero sentido de la palabra, porque tú no puedes destruir tus propias condiciones de posibilidad de vida. No tiene sentido, pero es lo que están haciendo y lo que han hecho. Ahí está el tema. Es decir, es una carrera locada que se mueve en el mundo imaginario de la racionalidad, pero no se mueve en el mundo efectivo. La geografía se mueve en el mundo efectivo. Tiene que moverse en el mundo efectivo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede haberse dado un sistema que destruye el propio planeta si es parte de la ecología? Ahí es el tema. Es decir, porque la ecología es dinámica, no es estática, porque los ambientalistas creen que el medio ambiente todo es estático. No, todo se transforma, además todo se sincroniza y se resincroniza. Ese dicho que hemos comentado la otra vez, de que una mariposa, el vuelo de una mariposa en el Distrito Federal de México puede provocar huracanes en Tokio, en Japón, es una metáfora muy linda porque en realidad tiene mayor sentido, inclusive mayor implicación, porque todo lo que hacemos tiene efecto en la sincronización no solamente del planeta, sino del universo. Lo estamos cambiando a cada rato. Claro. Eso se llama, no es tiempo, porque no existe el tiempo. No hay tiempo, ni tampoco espacio. Hay espacio y tiempo. ¿Pero qué significa eso? Esas son las dinámicas, la simultaneidad dinámica. Vivimos una simultaneidad dinámica compleja. Es muy difícil pensar eso, pero que se llama constantemente estamos cambiando. ¿Qué quiere decir eso? Que si los humanos seguimos como seguimos, lo que estamos haciendo no solamente es destruir nuestras condiciones de posibilidad, sino lo que estamos haciendo es de que el planeta, el universo con sus distintas escalas en su complejidad, va a decir, estos no sirven, pues. No han pasado el examen. Es decir, vamos a desaparecer y la vida va a continuar sin nosotros. Claro. Ese es el sentido ecológico profundo. La inteligencia no está en el humano. Sí, el humano se ha creído inteligente, hijo de Dios, y no sé qué cosas más, ¿no ve? El hombre racional que comprende. No, el hombre humano no conoce nada. Lo que tiene es un discurso. El cuerpo, nuestro cuerpo conoce. Además, el humano ha creado un fantasma. Le ha llamado hombre. Ese fantasma no logra pensar el cuerpo. El cuerpo está resolviendo un montón de problemas sin que intervenga ese cachabás, que es el hombre racional. No interviene absolutamente nada el hombre racional. Sencillamente lo que está haciendo es restringir parte de su cuerpo, que es la parte sensible, perceptual, la razón integrada a la percepción, no la razón abstracta que se inventó la modernidad. Entonces restringe todo eso, lo inhibe y lo convierte en un monstruo destructor, un depredador. Es decir, no puedes tú vivir en este planeta, pensar en reproducirte atentando contra el planeta. O sea, no puedes tú, que se llama, sentirte solo en este planeta como si fuera un desierto, ¿no? o inhabitado o lleno de animales. No, son seres y son parte de tu tejido. Nuestro cuerpo además es un tejido, somos nichos ecológicos, estamos habitados, atravesados por energías, estamos por redes, por bichos. Claro. Tenemos bichos hasta en nuestro intestino. Entonces formamos parte de las ecologías, ¿no? Los ciclos ecológicos están circulando, somos parte de. Entonces no podemos nosotros, que se llama, sin comunicarnos con los demás seres, querer dominar. Claro. O sea,
No, estamos locos. Es decir, lo que tenemos que hacer es comunicarnos con los demás seres y armonizarnos en una sincronización cambiante. Ese es el tema. Ahora, eso no quiere decir, obviamente, que hay que darle la razón al economista y a los ambientalistas, claro, o buscar un punto medio. No, exacto. no es aristotélico el problema. Los dos están equivocados, porque no están mirando, digamos, esta complejidad. Y lo que obviamente se requiere es comunicarse utópicamente, teóricamente, con todos los seres y tratar de llegar a consensos. Entre los humanos podemos llegar a consensos, aunque nunca hemos llegado a consensos, ¿no ven? Verdaderamente. En realidad, lo único que hemos hecho, además de destruir el planeta, es destruirnos a nosotros, y estamos cerca de una destrucción. Estamos cerca de que la tercera guerra mundial, que es de baja intensidad ahorita, se convierta de alta intensidad, y bueno, ya se acabó el cuento. Entonces, nos hemos dedicado además a destruirnos a nosotros. Eso quiere decir que lo que hemos hecho está mal. O sea, esta civilización moderna, esa tecnología, desarrollo tecnológico que tanta exposición hace, es anacrónica respecto a la vida. Una planta, una hoja es capacidad con su propia tecnología bien fácil de resolver varios problemas. Absorbe sol, crea oxígeno, que es parte de la vida. Nuestros instrumentos son bien complicados en relación a la vida. La inteligencia está en la vida. Muchas gracias una vez más, doctor. Le agradezco, ha sido una emocionante charla. Nos hubiera gustado tener más tiempo, pero lo invitamos también a ustedes y a toda la comunidad universitaria a participar del Encuentro de Geógrafos de América Latina. No, muchas gracias a vos. Además, ya no soy doctor. No, soy activista. Activista. Eso. Genial, me encanta, porque aquí a veces el doctor se eleva mucho. Sí, no, soy activista. Bueno, activista, muchas gracias. Muchas gracias a todos.